Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante que es la madurez espiritual, que todo cristiano debe conocer y es importante poder saberlo. Aquí igualmente pueden abrir sus Biblias, pueden prender sus Biblias, aquellas que ya tienen en Hebreos 6.1, ¿ya? Entonces, en Hebreos 6.1 nos dice: así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. Y aquí nos podríamos preguntar, ¿qué entendemos por una enseñanza elemental? Entonces, algo elemental es aquello básico, ¿no? Es aquello básico, algo que se puede fácilmente de aprender. Aquí nos dice, entonces, más sigamos adelante hasta llegar a un conocimiento más profundo del entendimiento. Entonces, este versículo va ligado profundamente a lo que vamos a ver el día de esta mañana. Entonces, cuando a mí me hablan acerca de la madurez espiritual, siempre recuerdo un pasaje de la Biblia, un pasaje que está en Lucas 2, del 41 al 52. Entonces, no lo busquen, yo les voy a dar de manera resumida, ¿no? Entonces, el título de este pasaje es El niño Jesús en el templo, ¿no? Entonces, mencionan que en Jerusalén una de las costumbres que tenían era la fiesta de la Pascua. Entonces, Jesús, María y Jesús, de 12 años de edad, fueron a la fiesta de la Pascua, ¿no? Entonces, una vez acabada la celebración, Jesús y María se fueron, pero no se dieron cuenta de que Jesús se quedó atrás en Jerusalén, ¿no? Entonces ellos, bueno, se dieron cuenta ya cuando ya estuvieron por un largo trayecto. Entonces, o sea, quedaron totalmente angustiados, o sea, no sabían qué hacer, o sea, qué pasó, dónde está Jesús. Entonces hacen cuenta que a ustedes se les pierde el celular, ¿no? ¿Cómo reaccionan cuando se les pierde el celular? Y cuando buscan así, ¿dónde está el celular? Y cuando ya está en la mano el celular, entonces no se dan cuenta. Entonces fue así, estaban totalmente angustiados, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Fueron otra vez a Jerusalén y le encontraron a Jesús. La Biblia dice que se demoraron en un lapso de 3 días, se demoraron en encontrar a Jesús. Imagínense, en un lapso de 3 días. Entonces le encontraron a Jesús en medio, rodeado de doctos de la ley, dice la palabra de Dios. Entonces, doctos de la ley quiere decir que son expertos en el manejo de las escrituras, o sea, todo eso. Eran prácticamente muy expertos y sabían, ¿no? Entonces, la palabra de Dios dice que todos se maravillaban de sus palabras, o sea, de su elocuencia, de lo que decía. Era o sea, increíble para ese niño de cierta edad, de 12 años de edad. Entonces se maravillaron. Entonces, cuando María se acercó, le dijo a Jesús: ¿por qué nos has hecho esto? Te estábamos buscando, tu padre y yo estábamos angustiados. Y a lo que Jesús respondió: ¿no sabías que era necesario estar en los negocios de mi padre? Entonces María no supo entender lo que Jesús le dijo en ese momento. Pero la palabra de Dios dice que en Jesús a lo largo crecía en conocimiento, en sabiduría, en estatura y en gracia ante los ojos de los hombres y ante los ojos de Dios. Entonces, podemos preguntar, ¿cómo se logra la madurez espiritual? Entonces, la madurez espiritual se logra a través de parecernos cada vez más a Jesucristo, aprender. Entonces, yo a lo largo, ¿no? He podido escuchar que cuando uno dice, ¿cuál es tu modelo a seguir? Entonces, nuestro modelo a seguir como Cristo debe ser Jesús, porque imagínense, a esa edad de 12 años de edad, ya estaba involucrado en la obra de Dios. Él ya sabía lo que él tenía que hacer cuando llegó al mundo, siendo Dios y siendo hombre. Ya tenía un propósito claro de lo que él vino a hacer en este mundo, que es llevar el mensaje de amor, de paz, de salvación a toda persona. Entonces, cuando María se acercó a Jesús, obviamente dijo: ¿dónde estabas, Jesús? Y Jesús no le respondió: ay, es que me encontraba jugando a la Play con mis amigos de acá, un Free Fire, un Fortnite. No, él ya estaba en los negocios de su padre. Entonces, la madurez espiritual, como les dije, es aparecernos cada vez más a Jesucristo. Entonces, cuando nos convertimos y aceptamos a Jesús en nuestros corazones, comienza un proceso de crecimiento espiritual, que es poco a poco, es con la intención de ser más maduros, espiritualmente hablando, ¿no? Entonces, según el apóstol Pablo, la madurez espiritual es un proceso de una mejora continua. Entonces, es algo continuamente en el que se va adquiriendo, no es a la noche a la mañana.
que vamos adquiriendo esa madurez espiritual, sino es algo continuo, es una mejora, ¿no? Entonces, pero ¿quién fue el apóstol San Pablo? Según los estudiosos, el apóstol San Pablo era un ferviente propagador del cristianismo en los primeros años de nuestra era. Entonces, él difundió el cristianismo, el mensaje de Dios, de salvación a toda persona. Pero según los estudiosos, también Pablo era una persona que tenía sólidos conocimientos. ¿En qué conocimientos tenía él? Él sabía jurisdicción, sabía lingüística, sabía ¿cuál otra formación? Mercantilismo, sabía teología, filosofía, y acerca de lingüística él sabía 4 idiomas. Sabía arameo, hebreo, latín, griego. Entonces no era cualquier persona, era una persona que sabía de muchos temas y preparada. Y en Filipenses 3, 12, 14, en Filipenses del 3 al 12 al 14, hablando del pleno conocimiento de Dios, ¿no? Nos dice Pablo a sus lectores: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Entonces, des en cuenta que a pesar de la preparación que tenía Pablo en saber mucho conocimiento, él decía: no pretendo ya haberlo alcanzado todo, o sea, yo no sé. Entonces, me falta todavía de largo conocer y entender el pensamiento de Cristo y de sus escrituras en general. Entonces, a lo que Pablo se refiere es que debemos seguir continuamente hacia un conocimiento más profundo de Dios. Entonces, es como un niño, ¿no? A mí me gusta la música, por ejemplo, yo sé tocar el piano. Entonces, cuando un niño comienza a aprender cualquier tipo de instrumento, comienza por lo básico, ¿no? Comienza por las notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Pero el niño no se queda solamente en ese conocimiento básico, sino que va profundizando poco a poco a algo más complejo, a los acordes, no sé, al solfeo y así sucesivamente. Entonces, igualmente esto puede aplicar a cualquier área. Unos pueden, digamos, estudiar ingeniería, otro periodismo, no sé, otro diseño. Entonces, uno debe profundizar continuamente en su carrera, obviamente para ser expertos, ¿no? Entonces, hay otro punto muy importante, que la madurez cristiana requiere de un ordenamiento de nuestras prioridades. Esto quiere decir que antes cuando estábamos no conocíamos de Dios, entonces estábamos perdidos, o sea, complacíamos nuestros deseos carnales antes de agradar a Dios, y entonces antes de obedecerle también. Entonces, lo que el mundo les puede dar prácticamente es dinero, no sé, riquezas, fama, carros. Entonces, una madurez espiritual comprende en que yo dejo morir mi carne y comienzo a servir a Dios con mis talentos, ¿no? Entonces, yo qué sé, me gusta a mí la música y yo podría siendo no cristiano, podría formar una banda y no sé, ir a otros países, no sé, y tocar así. Pero ¿qué es lo que hago con mi don? Pongo al servicio de Dios. Entonces, y así como ahora debemos enfocarnos como hijos de Dios, debemos enfocarnos en totalmente agradar a Dios, obedecer a sus escrituras, porque no solamente está en leer, ¿no? Una persona puede leer muchos libros de la Biblia, hasta puede memorizarse, ¿no? Entonces, pero lo importante es leer la Biblia y poder aplicar los conocimientos y obedecer su palabra. Entonces, ya. Otro punto es que la clave de la madurez, hay 2 elementos que son importantes. La coherencia. Aquí es lo que les quisiera preguntar. Cuando menciona la palabra coherencia, ¿qué es lo que se les viene a la mente? ¿Alguien que me responda? Coherencia. Lógico. ¿Alguien por allá? ¿Cómo? ¿Servidor? Sentido. Ah, ya. Más de allá, los chicos todos a la vez, orden, me dijo allá, muy bien, ya. No sé, pero a mí me gusta, aparte de la música, me gusta el cine.
Y una de las trilogías que me gusta de Christopher Nolan es Batman. No sé si has visto alguien Batman, que es Batman Returns. Entonces, una de las escenas que me gusta a mí es que ya, la ciudad gótica está hecho pedazos, ¿no? Como siempre. Y Batman menciona que no es quién seas en el interior, son tus actos los que te definen. Entonces, esta frase tiene algo cierto de lógica, porque uno podría decir, o sea, internamente, yo te podría decir a ti, sí, claro, yo en casa soy un ángel, o sea, ayudo a mis papás, saco la basura, con mis amigos, obviamente respeto todo eso, o sea, no salgo a tomar, no salgo a fumar, pero es lo que yo digo en mi interior. Pero una acción vale más que 1000 palabras. Entonces, lo que tú demuestras con tu accionar es lo que cierto debe haber coherencia con lo que digo y lo que pienso. Entonces, eso es coherencia, lo que igualmente nos decía Dome, debe haber lógica. Y otro elemento es la perseverancia. La perseverancia es hacer aquellas cosas que nos acercan a Dios. Entonces, el cristianismo no es una carrera de rapidez, o sea, no es que soy cristiano, entonces, o sea, corro y llego a la presencia de Dios. No funciona así. El cristianismo es una carrera de resistencia, porque va a haber en el transcurso del camino que nosotros vayamos, o sea, nos vayamos cayendo, nos vayamos levantando. Entonces, esa es la lucha y esa es la meta de cada cristiano. El cristianismo en sí no es una religión, ¿no? Es más un estilo de vida, que nosotros debemos llevar. Entonces, no es nada fácil tampoco. O sea, va a haber momentos de que, por ejemplo, al momento de que yo le diga a un amigo, ¿sabes qué? Soy cristiano. Entonces, hay personas que obviamente no creen en Dios, obviamente les van a rechazar, les van a decir, ¿por qué crees en esto? O sea, parece libros de Harry Potter, o sea, totalmente de fantasía. Entonces, uno como cristiano, y es lo que el punto llega, es aceptar a Dios en nuestro corazón, no solamente aceptar, sino creer lo que dice en su palabra. Entonces, estábamos hablando acerca de la perseverancia, ¿no? En hacer aquellas cosas que nos agradan de Dios. Entonces, estas prácticas también de lo que le agrada a Dios son conocidas como las disciplinas espirituales, ¿no? Y estas disciplinas espirituales está como la lectura, el estudio de la Biblia, la oración, la comunión entre hermanos, es lo que estamos justamente haciendo entre todos nosotros, el servicio, la administración. Entonces, es importante poder tener estas herramientas, obviamente, para poder acercarnos cada día más a Dios. Yo no sé cuántos de aquí, o sea, obviamente, oran en su tiempo libre, cuánto leen de la Biblia. Justamente el día miércoles en Zoom tuvimos un tema muy importante que es poder cómo administrar nuestro tiempo. Entonces hay veces que nosotros procrastinamos, ¿no? O sea, dejamos actividades muy importantes y las aplazamos, y eso genera en nosotros estrés, ansiedad y cualquier tipo de cosas que nos causan un malestar emocional. Pero sin embargo, yo podría aplicar todas estas cosas. Sí, yo podría aplicar, yo puedo leer, obviamente yo puedo orar, pero de nada serviría, y sin importar cuán duro tú puedas leer la Biblia, tú puedas orar, nada de esto sería posible sin la ayuda de un personaje muy importante. ¿Quién sería este personaje muy importante? Aparte de esto, el Espíritu Santo. Este es el personaje que sería importante porque el Espíritu Santo nos ayuda a discernir aparte de lo que está bien y de lo que está mal. Y sin la activación del Espíritu Santo en nuestras vidas, no podríamos poder interpretar lo que dice la Biblia. ¿No les ha pasado a veces que cuando leen un versículo de la Biblia a veces no lo comprenden, no lo entienden a la primera, ¿no? A mí sí me ha pasado, la verdad. Cuando yo leo esto, o sea, no sé qué quiere decir aquí, tal vez, no sé. Pero obviamente ya cuando comienzo a estar lleno del Espíritu Santo, yo lo puedo leer, yo lo puedo entender, yo lo puedo comprender lo que dice el mensaje. Entonces, en Gálatas 5 y 6 nos dice que debemos caminar en el Espíritu. Aquí la palabra caminar en el Espíritu significa caminar con un propósito a la vista.
Igualmente, en el mismo capítulo, el apóstol Pablo nos dice que debemos caminar, una vez más, caminar por el Espíritu. Y aquí significa que es la idea de tomar las cosas paso a paso, un paso a la vez. Como les decía anteriormente, ¿no? Que el cristianismo no es una carrera de rapidez, es una carrera de resistencia, de dar un paso a la vez. Entonces, ¿qué significa? Que es aprender, debemos aprender bajo la instrucción del Espíritu Santo. Entonces, pero igualmente Jesús, cuando les enseñaba a sus discípulos, les decía las cosas en parábolas, obviamente para que ellos entendieran de una mejor forma lo que Dios les quería transmitir. Porque si Dios obviamente hablaba no en parábolas, sino en otros términos, los discípulos capaz no entendían, no comprendían lo que es Jesús, el mensaje de lo que les quería transmitir. Entonces, ¿qué significa estar llenos del Espíritu Santo? Prácticamente lo que significa es caminar bajo el control del Espíritu Santo, caminar con Él. Entonces, que cuando caminamos bajo la instrucción del Espíritu Santo, veremos un incremento de los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Alguien tal vez conoce los frutos del Espíritu Santo? Para que me puedan nombrar los que conocen. Una a la vez, ¿no? Ya, muy bien. Gozo, paz, beneficencia, mansedumbre, templanza. Todos esos son los frutos del Espíritu Santo. Ya. Bien, esta ha sido una pequeña introducción. Ahora sí comenzamos con el mensaje. Vamos a ver, ya para finalizar, sí, vamos a ver 5 características de la madurez espiritual. ¿Ya? La primera característica de la madurez espiritual que debemos conocer es que una persona madura es positiva cuando la situación no hay salida, prácticamente, cuando estemos bajo presión. Y es que cuando evidenciamos, cuando una persona está bajo presión, evidenciamos también la madurez de la persona, ¿no? Cuando una persona tal vez se siente como que angustiado, así, obviamente no sabe qué es lo que tiene que hacer, o sea, obviamente entra en angustia y a veces uno se colapsa totalmente. Pero es importante, y lo que dice Santiago es Santiago 1, 2, 4. ¿Alguien que me pueda estar leyendo, por favor? No sé si puede ver. No todos a la vez. Santiago 1, 2, 4. Dani, por favor. ¿Ah? Sí, justamente. Hermanos míos, os gozo que cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tengan la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago 1, del 2 al 4. Gracias, Dani. Igualmente en la segunda canción estábamos cantando en medio del dolor, ¿no? Entonces, es una canción que nos hace reflexionar que a pesar de que estemos pasando por dificultades, obstáculos en nuestra vida, siempre va a haber una luz al final del túnel. Siempre va a haber alguien que nos extienda una mano. Y aún así dice, bienaventurados los que pasen dificultades, porque ellos verán a Dios. Entonces, otro punto importante que debemos también tomar en cuenta en una persona madura es que asume responsabilidades. Entonces, no es que el diablo me hizo pecar, o sea, obviamente no, el diablo me hizo pecar, y me acuerdo de un chiste que decía que al diablo encuentran llorando afuera de la iglesia. Entonces le preguntan, ¿por qué están llorando? Es que de todo me culpan adentro, o sea, yo no tengo nada que ver, de todo me culpan adentro, no sé. Entonces, cuando uno peca, obviamente debe confesar su pecado y acercarse a Dios por misericordia. Y lo que nos dice Santiago 1:13, igualmente alguien que me puede dar leyendo también. Amén. Gracias. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Gracias. Bueno, Santiago aquí nos dice que cuando uno peca, son nuestros deseos los que nos hacen pecar. Y el tercer punto, una persona madura domina su boca, ¿no? Y entonces, por lo general, obviamente, nosotros podemos decir cosas que cuando estamos enojados o tristes, tal vez no podemos dominar nuestra lengua, ¿no?
Entonces, lo que nos dice Santiago 3:2 nos dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno ofende en palabra, este varón es perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces, aquella persona madura es capaz de refrenar su lengua. Que cuando les dije, cuando estamos airados, ¿no? Cuando estamos tristes, tal vez pensamos y lo que decimos tal vez no es nada bueno, no es nada edificante para nosotros mismos ni para las personas que nos están escuchando. Otro punto importante que es el punto 4 es una persona madura busca la paz. ¿Alguien que me pueda estar viendo también lo que dice Santiago 4:1? ¿Alguien por allá? ¿Ves? Igualmente está en el pizarrón, no sé si lo logran ver. ¿No está? Ahí está, Santiago 1:4. Yo le digo, Gracias. ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Santiago 4. Gracias. Entonces, aquí dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Entonces, es importante poder entender que una persona madura es una persona que no busca el enfrentamiento, no busca el debate, no busca obviamente la riña ni las peleas. Es una persona de paz. Ahí dice el dicho que cuando se instan dos personas, obviamente para que haya una discusión. Y el quinto punto: una persona madura sabe orar correctamente. Y en Santiago 4:3 nos dice: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. A veces cuando nosotros oramos, a veces dice: Padre, por favor, cómprame un Play, cómprame un carro. Y dices: ¿tienes licencia de conducir? No tengo licencia de conducir. ¿Ya sabes cuál es el carro que quieres? No, tampoco tengo el carro. Entonces, ¿para qué quieres un carro? ¿Para qué quieres una moto? Pues cómprate un arma. Saben decir algunos. Entonces, es importante saber pedir, orar correctamente a Dios. Y bueno, esas son las 5 características de la madurez cristiana. ¿Qué es lo que nos podemos llevar como mensaje? Entonces, que es importante profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios. Que como leímos al inicio de Hebreos 6:1, no nos quedemos solamente con aquello elemental, con aquello básico que ya sabemos, sino que profundicemos cada día más en la palabra de Dios. Así igualmente como un niño que al inicio obviamente recibe de leche, o sea, algo básico, o sea, que es su alimento. No se le puede dar carne al instante, pero una persona adulta sí, ya puede degustar y comer alimentos más sólidos. Entonces, es importante profundizar en la palabra de Dios, que no solamente nos quedemos con lo que ya sabemos, sino aprender y aplicar lo que ya conocemos.